Buenas noches, mi nombre es Leslie Janit Ortiz Landines, soy estudiante de Psicología segundo semestre. Les voy a exponer el tema que corresponde al método científico razonamiento inductivo y deductivo. Entonces, el método científico se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un reconocimiento válido desde el punto de vista científico. Pues gracias a él se pueden realizar leyes que nos permiten a los seres humanos conocer de manera correcta o no solo lo que fue el pasado, sino también el futuro. Y pues es que dándole determinados valores sabremos qué le va a suceder en una variable. Por esto el método científico utiliza a las matemáticas como clave fundamental para establecer las correspondientes relaciones entre distintas variables. Los pasos del método científico. El método científico está compuesto de varios pasos que deben seguirse en un orden y completa rigurosidad. Pues de esta forma, estandarizando el método se facilita la aplicación ecuánime de la comunidad científica y pueden asumirse en estos, como es la observación, la tenemos acá, es investigación o recolección previa de datos relacionados al tema a investigar. También tenemos la proposición, que establece la duda que se requiere resolver o aquello que se desea estudiar. Por otro lado, tenemos lo que es la hipótesis, la posible solución o respuesta que queremos comprobar y que basa en una suposición o base de investigación. Y para esto tenemos una verificación y experimentación, que se trata de probar o desechar la hipótesis mediante la experimentación. Y para la demostración o refutación de la hipótesis, aquí se analiza si está correcta o incorrecta. Y para finalizar, conclusiones, donde se indica el porqué de los resultados, enunciados de las teorías que pueden surgir de ellos y el conocimiento científico que se generó mediante la aplicación correcta al método. Esto es para las conclusiones dentro del método científico. Ahora vamos con razonamiento inductivo, donde tenemos que el razonamiento inductivo se considera un importante camino de acceso al conocimiento matemático. En esto es aconsejable una aproximación a la realidad, pues mediante la construcción inductiva y empírica del conocimiento y posteriormente, pues ahí se pasaría a la formalización y la estructuración de este mismo conocimiento. Un razonamiento inductivo, por lo tanto, consiste en considerar varias experiencias individuales para extraer pues, de ella principios más amplios y en lo general. Acá es importante tener en cuenta que pese a se parta de premisas verdaderas, la conclusión puede resultar falsa. Un razonamiento inductivo deriva de una conclusión verdadera, es apenas una probabilidad, cuyo grado varía de acuerdo al número de premisas que se consideren. Acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo es de razonamiento lógico, pues vamos a empezar observando los patrones en un diagrama. Tratemos de predecir cuáles serán las siguientes figuras en esta secuencia. Pues se observa que las figuras buscan similitudes y diferencias. En este ejemplo hay dos colores, lo que es amarillo y verde, y ambos se alternan también en todas las figuras.
Son triángulos que aparentemente tienen el mismo tamaño y forma, solo girados de manera diferente. Luego se generaliza estas observaciones cuando tomamos observaciones sobre algún ejemplo y suponemos que todos los ejemplos funcionarán de la misma manera. En este caso, generalizar significa que asumimos que los patrones se repetirán. Por ejemplo, los colores continuarán siendo amarillo y verde y que continúan alternándose. Entonces, formamos una conjetura. Y para una conjetura es un intento de obtener una conclusión sobre el ejemplo basada en nuestra generalización. Pues las conjeturas han sido probadas como correctas o incorrectas, mientras que no solo estemos adivinando. Todas las conjeturas valen la pena. Pues en este ejemplo podemos conjeturar sobre el color y orientación de los triángulos, como lo podemos ver. Acá tenemos, finalmente, en algunas situaciones podemos aplicar conjetura para hacer una predicción sobre las siguientes figuras. Pues podremos predecir que los siguientes triángulos serán verde y luego amarillo. Y luego, de nuevo, sería verde. Pues si lo hicimos, estaríamos en lo correcto. Aquí están estas figuritas. Por acá hay otro ejemplo. Un ejemplo de razonamiento inductivo es el siguiente. Pues aquí, como se puede apreciar, el razonamiento inductivo es válido, pero su conclusión es falsa. Donde vemos que Lionel Messi es argentino y juega fútbol. Sergio Agüero es argentino y juega fútbol. Gonzalo Higuaín es argentino y juega fútbol. Por lo tanto, todos los argentinos juegan fútbol. No todos los argentinos juegan al fútbol. Y acá hay otro ejemplo donde en otros casos el razonamiento inductivo puede derivar en una conclusión verdadera. Laura se arrojó al mar y salió mojada del agua. Carlos se arrojó al mar y salió mojado del agua. Marcela se arrojó al mar y salió mojado del agua. Todas las personas que se arrojan al mar salen mojadas del agua. Vamos a continuar con el razonamiento deductivo. El razonamiento es el proceso mental y las consecuencias de razonar. Pues acá la actividad consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Deductivo, por su parte, es lo que proviene de la deducción, o sea, el método lógico que lleva desde lo universal hasta lo particular. Se conoce como razonamiento deductivo, por lo tanto, a la actividad de la mente que permite inferir necesariamente una conclusión a partir de una serie de premisas. En esto quiere decir que partiendo de lo general se llega a lo particular, pero para comprender mejor el concepto de razonamiento deductivo debemos tener presente otros que lo complementan, como lo son los siguientes, o sea, lo que es el argumento, donde tenemos que se trata de una razón o prueba que permite efectuar la justificación o la refutación de algo para afirmar que es verdadero o falso. Dentro de la proposición tenemos que tanto en lógica como en la filosofía es cada una de las entidades que aportan valores de verdad. En la premisa nos dice que es la lógica que define este concepto como cualquier proposición que se encuentra en la conclusión, y la conclusión
Desde el punto de vista de la lógica, es una proposición que se encuentra en la última parte de un argumento. El axioma. Se trata de una proposición que se toma como evidente para la cual no se exige una demostración previa. Y en las reglas de inferencia, también conocidas como reglas de transformación, son formas lógicas o funciones que toman premisas para analizar su sintaxis y arrojar una o más conclusiones. Por otro lado, esto se trata de una secuencia de fórmulas bien definida, entre las cuales se designa la última como la conclusión de todo y el argumento del resto puede ser axiomas o premisas que también inferencias indirectas que parten de la regla de inferencia. Ejemplo. Todos los perros tienen 4 patas. Bobby es un perro, Bobby tiene 4 patas. Pues como podemos apreciar la conclusión, Bobby tiene 4 patas deriva directamente de la premisa original, que es universal. Todos los perros tienen 4 patas. Es importante tener en cuenta que el razonamiento deductivo pues puede ser válido en su forma, pero derivar en una conclusión falsa al partir de una premisa que no es verdadera. Aquí tenemos que las mujeres son siempre rubias, Maya es una mujer, Maya es rubia. En este caso la deducción es lógica, pero la premisa original es falsa, lo que lleva a una conclusión también falsa. Para esto, suele decirse que el razonamiento deductivo se inicia con una premisa mayor y se complementa con una premisa menor para arribar a la conclusión. En la premisa mayor tenemos que todos los seres humanos en algún momento morirán. En la premisa menor tenemos que Bruno es un ser humano. Y en la conclusión tenemos que Bruno en algún momento morirá. Aquí, como podemos apreciar en todos los ejemplos, el razonamiento deductivo no siempre nos llevará a una conclusión verdadera. El mismo modo no siempre nos ofrece indetallada o precisa a pesar de lo general para llegar a lo particular. Muchas gracias, esto fue todo por hoy, espero sea de buena puntualidad. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Joana, pertenezco al curso de psicología. El tema al cual me correspondió hablar es silogismos. Se conoce como silogismo al razonamiento deductivo que consta de 2 premisas, mayor y menor, a partir de las cuales se llega a una conclusión. El silogismo es un argumento formado de 3 proposiciones, estando la conclusión contenida de una de las 2 primeras y mostrando a la otra que la misma conclusión allí está contenida. El silogismo es tomado como un razonamiento deductivo, ya que partiendo de 2 juicios se infiere uno nuevo. En este sentido, la premisa mayor es aquella que sirve de punto de partida y es la más general. Por su parte, la premisa menor sirve de intermediario y es menos general, y de ellas 2 se deduce la conclusión del razonamiento. Según el filósofo y pensador griego Aristóteles, el razonamiento es un encadenamiento de juicios que partiendo de una premisa se descubre otras. Aristóteles se basaba en el razonamiento deductivo e inductivo, pero también indicaba que la clave de deducir lo particular es de lo general. En conclusión, los juicios aristotélicos son la unión del sujeto y del predicado. Por otro lado, con respecto al silogismo, se debe de tomar en cuenta una serie de reglas para su validez, tales como un silogismo contiene 3 proposiciones. En 2 premisas negativas no se puede concluir nada. En 2 premisas positivas no puede obtener
una conclusión negativa. Si una premisa es negativa, la conclusión es negativa y viceversa. De dos premisas particulares no se saca conclusión. Los términos medios no pueden entrar en una conclusión. Por ejemplo, si no hace la tarea, no, no saldrá bien en la materia. Si no sale bien en la materia, entonces no pasa el año. Por lo tanto, si no hace la tarea, no va a pasar el año. Por ejemplo, esta tarde visitarán a los tíos o primos. La visita no es a los tíos, luego la visita es a los primos. Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Yarit Andreina Orozco y me encuentro cursando segundo semestre de Psicología Virtual. Para esta fase me correspondió el tema validez de un argumento. Este tiene validez y no tiene nada que ver con que el argumento sea cierto o no. Tiene que ver es con la relación entre las premisas y la conclusión. Así, la validez de un argumento depende de si la conclusión se deriva de manera lógica de las premisas. ¿Cuándo es válido un argumento? Un argumento es válido si la conclusión es cierta cuando las premisas son ciertas. Los argumentos válidos tienen una forma perfecta porque cuando las premisas son ciertas, la conclusión también lo es. Un argumento que sea válido no garantiza que la conclusión del argumento sea cierta. Un argumento válido solo garantiza que, si todas las premisas son ciertas, su conclusión también lo es. Por ejemplo, si es una ballena, tiene cola, premisa. Es una ballena, premisa. Por lo tanto, tiene cola, conclusión. ¿Cuándo un argumento no es válido? Un argumento no es válido si la conclusión resulta falsa, incluso siendo ciertas todas las premisas. Un argumento no es válido si la conclusión no se deduce irremediablemente de las premisas. Algunos argumentos no válidos proporcionan buena evidencia sobre la veracidad de sus conclusiones, pero no garantiza que la conclusión sea cierta. Por ejemplo, todos los gorriones son pájaros. Los gorriones pueden volar. Por lo tanto, todos los pájaros pueden volar. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos de argumentos válidos y no válidos. Ejemplo número 1. Todos los sospechosos estuvieron en la fiesta. Todos los sirvientes en la mansión Buenavista son sospechosos. Por lo tanto, todos los sirvientes de la mansión Buenavista estuvieron en la fiesta. Respuesta. Este argumento es válido porque si todas las premisas son ciertas, la conclusión también lo es. Ejemplo número 2. Ninguno de los sospechosos estuvo en la fiesta. Todos los sirvientes de la mansión Buenavista son sospechosos. Entonces, ningún sirviente de la mansión Buenavista estuvo en la fiesta. Respuesta. Este argumento es válido porque si todas las premisas son ciertas, la conclusión también lo es. Para finalizar, tenemos este tercer ejemplo. Jesús Miñarro conocía una puerta secreta para entrar a la habitación. El asesino conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. Entonces, Jesús Miñarro cometió el asesinato. Respuesta. Este argumento no es válido porque la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas. Jesús Miñarro conocía la puerta secreta y el asesino también. Sin embargo, otras personas podían conocer la puerta secreta, por lo que Jesús Miñarro no es necesariamente la persona que cometió el asesinato. Muchas gracias.